Muy buenos días, chicos de tercero secundaria, iniciando una nueva semana de las clases a distancia. Corresponde a esta semana el desarrollo del tema número 5, después de este fin de semana que hemos pasado con nuestras mamás, deseándolo pues que hayan disfrutado este momento con ellas y les hayan eh, festejado como debe ser, con mucho agradecimiento por todo su esfuerzo de ellas, ahora especialmente que todos estamos en casa. Muchas bendiciones para su familia, para su mamita principalmente, y bien, vamos a empezar diciendo que esta semana desarrollaremos el tema 5. Como siempre, la teoría la vamos a copiar en el cuaderno y perdón, la teoría no se copia, los ejercicios sí. ¿Sí? Igualmente la tarea en el cuaderno. Muy bien, empezamos la clase entonces. Ahora yo voy a compartir mi pantalla Zoom. Muy bien, el tema de esta semana es semana 5, polígonos. Los objetivos de esta sesión son los siguientes. Usted va a definir lo que es polígonos y sus elementos, clasificarlos, describir sus propiedades de los polígonos regulares e irregulares y aplicar estas propiedades en la solución de problemas. Entonces, al final de esta sesión tienes que darle un check a cada uno de estos 4 objetivos. Vamos a la teoría. La definición. ¿Qué es un polígono? Es la figura formada al unir 3 o más puntos no colineales y coplanares mediante segmento de recta, de tal manera que solo se intersecta en sus extremos. Acá tenemos algunos ejemplos de polígonos, desde los más conocidos como el triángulo y el rectángulo, hasta los más complejos como la figura 3 y 4. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Los más conocidos por nosotros son sus lados y sus ángulos interiores, ¿no? Pero también tienen ángulos exteriores. Hay un ángulo central, ¿no? Que es muy importante, especialmente en los polígonos regulares, diagonales, ¿sí? Todos estos elementos, los elementos de un polígono, los vamos a conocer un poco más al detalle sobre ellos en las propiedades, ¿sí? Solo en esta parte nos basta decir cuáles son los elementos, ¿no? Lados, ángulos interiores, ángulos exteriores, diagonales, ángulo central, etc. Vamos entonces a continuación a ver cuál es su clasificación. Tenemos la clasificación simple entre convexos y cóncavos, ¿no? De ellos los más estudiados son los convexos. Razón de ello, tenemos los regulares convexos, ¿no? Los regulares convexos son el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, hexágono regular, etc. Luego tenemos los equilaterales, es decir, los que tienen todos sus lados iguales, así como también los que tienen todos sus ángulos iguales, otro tipo de polígonos. Y bueno, los más complejos como el regular complejo, que es una estrella de 5 cabezas. Vamos. Bueno, acá también tenemos una clasificación ya bastante clásica, que de acuerdo al número de lados tiene su propio nombre, ¿no? El de 3 lados triángulo, de 4 cuadrado, de 5 pentágono, de 6 hexágono, de 7 hectágono, de 8 octágono, de 9 eniágono o nonágono, del 10 decágono, 11 decágono, 12 dodecágono, y así sucesivamente. Muy bien, entonces esta breve teoría pasamos a continuación, bueno, a ver algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la suma de los ángulos internos en cualquier polígono es 180 por
n-2, siendo n el número de lados. En el número 2, la suma de los ángulos externos siempre es igual a 360 grados. Para todos los polígonos. Es decir, no tengo que hallar nada, no tengo que calcularlo. Siempre va a ser 360 grados. Ya sea un cuadrado, un pentágono, un decágono, etc. Y se cumple para todos los polígonos convexos. En el número 3, el número de diagonales es igual a n por n-3 dividido entre 2. Y esa propiedad se cumple para todos los polígonos, ¿no? En el propiedad número 4, un ángulo interno, uno nada más. Pero esta propiedad se cumple para los polígonos equiángulos y los regulares, ¿no? Sería 180 por n-2 dividido entre n. Es un solo ángulo interno. La propiedad número 5 es un ángulo externo, que también se cumple para los equiángulos y los regulares, dividiendo 360 grados entre n. Y finalmente, el ángulo central es igual a 360 entre n también. Entonces, igual al ángulo externo, ¿no? Esta propiedad se cumple solo en los polígonos regulares. Como ustedes se han podido dar cuenta, todas las propiedades dependen del número de lados. Es decir, para su cálculo tengo que conocer primero el n, que es el número de lados, excepto para la suma de los ángulos exteriores, el cual, como ya vimos, es igual siempre a 360 grados. Muy bien, ahora sí pasamos a los problemas. Problema número 1. ¿En qué polígono la suma de las medidas de los ángulos interiores más la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 1260? Entonces, aquí menciona ángulos interiores, o suma de ángulos interiores, y también menciona suma de ángulos externos. Entonces, voy a aplicar esas dos fórmulas, ¿ya? Voy a sumar las medidas de los ángulos interiores, es decir, 180 por n-2, más la suma de las medidas de los ángulos exteriores, que es 360. Y según problema, este es igual a 1260. Entonces ya no voy a necesitar esa fórmula, resuelvo. 360 pasa a restar a 1260, me va a salir 900. Y luego ese 180 que multiplica va a pasar a dividir a 900 y va a salir, bueno, ahí se repite, va a salir igual a 5. Posteriormente ese 2 pasa a sumar y n va a salir 7. Es decir, que es un hectágono. El polígono que tiene 7 lados es un hectágono, ¿no? Entonces será la respuesta C. Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Número 2. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de 15 lados? Fórmula para hallar la medida de un ángulo regular, ¿no? De un polígono regular que tiene 15 lados. Entonces, sería 180 por 15 menos 2 entre 15, según la fórmula, ¿no? Entonces ya no lo necesitamos. Acá 180 entre 15 me va a salir 12 y 15 menos 2, 13, entonces va a salir 12 por 13 y eso me sale 156 grados. Sería la opción B, ¿cierto? La opción B. Muy bien, pasamos entonces ahora al ejercicio número 3. ¿En qué polígono se cumple que la suma de sus ángulos internos equivale 4 veces la suma de sus ángulos externos? Entonces menciona suma de ángulos internos y menciona suma de ángulos externos, las dos fórmulas. Entonces voy a plantear la ecuación que dice la suma de los ángulos internos es igual al cuádruple, a 4 veces la suma de sus ángulos externos. O sea, 4 por 360, que es la suma de los ángulos externos. Entonces ya no voy a necesitar las fórmulas. Y antes de multiplicar 4 por 360, yo veo que ese 180 que multiplica va a pasar a dividir al otro lado. Entonces lo puedo simplificar, ¿no? 180 a 1, 180 de 360 es 2. Entonces va a quedar 4 por 2, 8 más 2, 10. Entonces, ¿cuál es la figura que tiene 10 lados? Un decágono. Entonces será la opción D.
Muy bien, entonces pasamos al número 4. En el número 4, ¿en qué polígono regular el ángulo interior es el triple del exterior? Entonces habla de un ángulo interior y habla de un ángulo exterior. Entonces el ángulo interior dice que 180 n menos 2 entre n es el triple del exterior. El exterior es 360 entre n. Entonces aquí, ya no voy a necesitar la fórmula, puedo eliminar o simplificar los valores de n, ¿sí? Porque n va a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación y dividiendo entre n igual se anula, ¿no? 180 va a quedar de esta forma. Acá también puedo simplificar 180 con 360. 180 de 180 es 1 y 360 entre 180 es 2. Entonces queda n menos 2, 3 por 2, 6. Sumando sale 8. ¿Cuál es el polígono que tiene 8 lados? El octágono. Entonces sería la opción D. Número 5. Sabiendo que la suma de los vértices y el número de diagonales de un polígono es igual al triple del número de lados, ¿de qué polígono se trata? Está hablando de vértices, está hablando de diagonales y está hablando de lados. En todo polígono se cumple que el número de vértices es igual al número de lados y generalmente se asigna al número de lados el valor de n. Entonces ya conozco que vértice es n y número de lados es n. Luego también menciona diagonales. El número de diagonales, la fórmula es n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces voy a plantear la ecuación que me propone en este problema. Entonces, suma de vértices y el número de diagonales, ¿ya? O sea, n, número de vértices, más número de diagonales, ahí tenemos, vértices más número de diagonales, es igual al triple del número de lados. Es igual al triple del número de lados. El número de lados es n, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo planteada mi ecuación. Ahora resuelvo. Ese n que está a la izquierda pasa a restar a 3n. 3n menos n es igual a 2n. Luego voy a poder simplificar los valores de n, porque están multiplicando en ambos lados de la ecuación, y se pueden eliminar. Entonces, n menos 3, y ese 2 que divide a n menos 3 puede pasar a multiplicar a 2, ¿no es cierto? Entonces queda n menos 3, 2 por 2, 4. 3 pasa a sumar y n sería 7. El polígono que tiene 7 lados es el hectágono. Entonces sería la opción. Vean, ahí he marcado hexágono, pero debe ser hectágono, o sea, la opción C. ¿Ya? La opción C. Hectágono, el número 5 es hectágono. Lo corrigen eso, por favor. Luego en el número 6, en un polígono regular, el doble del número de diagonales es el quíntuplo del número de lados. Ya, número de lados, n, número de diagonales, ahí tenemos la fórmula, entonces planteamos la ecuación. El doble del número de diagonales es igual al quíntuplo del número de lados. ¿Ya? Entonces aquí elimino 2 y elimino n. Entonces me quedaría n menos 3 igual a 5. 3 pasa a sumar y el número, bueno, ya no necesito la fórmula. Bueno, acá se coló esta fórmula. Entonces el número de lados es 8, por lo tanto, ahora me pide calcular, sí la necesito, porque me está pidiendo que calcule la medida de su ángulo interior, ¿no? Si es un polígono regular, puedo calcular la medida del ángulo interior. Como ya tengo el número de lados, que es 8, entonces ya puedo calcular la medida del ángulo interno. Entonces reemplazo 180 por 8 menos 2 entre 8. Y ahora sí ya no necesito la fórmula. Cuarta sale y cuarta, ¿no? Cuarta 2 abajo, cuarta 45 arriba. Entonces quedaría 45, 8 menos 2, 6, entre 2. Mitad 1,
y mitad 3. Entonces quedaría 45 por 3, 135. Y esa sí es la respuesta, que sería la opción C. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. El número 7, calcular el número de lados de un polígono convexo si la suma de las medidas de los ángulos internos excede a la suma de las medidas de los ángulos externos en 900. Entonces menciona suma de ángulos externos y menciona suma de ángulos externos. Ahora, acá dice que excede, la suma de los internos excede a los externos. Cuando te habla de excede, te está hablando de una resta, ¿eh? Entonces quedaría 180 que por n-2, que son los internos, excede a la suma de los ángulos externos, o sea, menos 360 en 900, igual a 900. Entonces ya no necesito las fórmulas y ahora sí resuelvo. 360 que resta pasa a sumar, sale 1260, y 180 va a pasar a dividir a 1260. Es decir, se pueden simplificar. 180 va 1, 180 va 7. Entonces n-2 igual 7. Por lo tanto, el número de lados será 9, ¿no? Y sería la opción D. Vamos al número 8. ¿Cuánto mide el ángulo externo de un icoságono regular? ¿Sí? Ahora, un icoságono regular tiene 20 lados iguales, ¿no? Porque te está diciendo que es regular. Si es regular, significa que todos sus lados son iguales. Muy bien, entonces voy a medir el ángulo externo. Para eso necesito la fórmula, que es esta, 360 entre n. Entonces tengo que dividir simplemente 360 entre el número de lados, que es 20. Eso me va a salir 18 grados. Y esa sería mi respuesta, la opción C. Número 9. ¿En qué polígono se cumple que al duplicar el número de lados, la suma de las medidas de los ángulos internos se triplica? Acá no se plantea ninguna ecuación, ¿no? Ninguna ecuación. Entonces no hay ecuación que resolver. Pero sí menciona dos propiedades, ¿no? Suma de medidas de los ángulos internos, dice, ¿no? Entonces aplicaremos el método de prueba y error. Vamos a tener que probar. Por ejemplo, para eso necesito la fórmula de suma de los ángulos internos. Entonces, si el número de lados es 4, que es un cuadrilátero, ¿cuánto me saldrá la suma? Entonces la suma me va a salir 180 por 4 menos 2, es igual a 360 grados. Ahora, si duplicamos el número de lados, es decir, ya no necesitamos una fórmula, n igual a 8, entonces la suma sería 180 por 8 menos 2, y eso, 8 menos 2, 6, 6 por 180, me va a salir 1080. Y 1080 es el triple de 360. Eso significa que el polígono que cumple esta condición es como 1080 es el triple de 360, entonces n igual a 4, que es un cuadrilátero, cumple tal condición. Por lo tanto, la respuesta es cuadrilátero. Y finalmente, el ejercicio número 10 dice: en qué polígono el número de lados es igual al número de diagonales. El único número de lados es igual al número de lados. Número de lados, supongamos que es n. Número de diagonales, la fórmula, ya la vimos anteriormente. Entonces, ¿en qué polígono se cumple esta condición? Número de lados igual al número de diagonales. Muy bien, ya no necesitamos una fórmula. El único polígono que cumple tal condición es el pentágono. Comprobemos. N5, N5, N5 menos 3 entre 2. 5 menos 3 sale 2, y 2 con 2 se anulan, ¿no? Y entonces quedaría que 5 es igual a 5. Por lo tanto, es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que el polígono que cumple tal condición es el pentágono. Muy bien, y sería la opción C, ¿no? Muy bien, chicos, gracias por su atención y los estoy viendo en la clase de que nos corresponde a esta semana. Cuídense mucho y quédense en casa.